Bueno, como se puede ver, desde nuestro lugar decidimos abordar el tema de tratamiento de reciclaje orgánico y el objetivo de este trabajo gira en torno a la demostración de cómo el reciclaje orgánico es posible de realizar tanto a niveles de gran magnitud como a un nivel local, como sería nuestro hogar. En cuanto a la metodología, la forma en la cual llevamos a cabo el trabajo fue buscando y analizando información respecto al reciclaje orgánico, tanto en páginas web, foros, tanto a gran escala como en la forma particular que puede realizar cada persona en su hogar. Por otro lado, desde que comenzó el curso y luego de haber visto el tema en clase, Pablo decidió comenzar su compost, por lo que adjuntaremos fotos y a su vez comentaremos dentro de este trabajo de qué se desarrolla la actividad y qué cambios se fue notando a lo largo del proceso. ¿Qué son los residuos orgánicos? Los residuos orgánicos o bioresiduos domésticos son residuos biodegradables de origen vegetal o animal. Son susceptibles a degradarse biológicamente generados en el ámbito domiciliario, comercial e industrial. La fracción orgánica está compuesta principalmente por restos de comida y jardín, que se producen diariamente en el hogar, en establecimientos comerciales, como por ejemplo bares y restaurantes, fruterías, carnicerías, supermercados que generan peladuras de frutas y verduras, sobras de comida, servilletas o manteles de papel con restos de materia orgánica. Y también de origen industrial, como pueden ser las empresas de preparación y manipulación de alimentos y cooperativas agrícolas. Se dice que el 35% de nuestra bolsa de basura se compone de materia orgánica, fundamentalmente restos de comida. Desde una perspectiva de la gestión de residuos domésticos, los residuos orgánicos pueden dividirse en, por un lado, fracción orgánica, formada por restos de preparación de la comida o manipulación y elaboración de los productos alimentarios. En segundo lugar, fracción vegetal, formada por restos vegetales de pequeño tamaño y de tipo no leñoso, procedentes de jardinería y poda. Y en tercer lugar, poda, formada por restos vegetales de jardinería y poda de mayor tamaño y de tipo leñoso. ¿Cuáles son sus características? Los residuos orgánicos tienen unas propiedades singulares que condicionan la recogida y tratamiento que pueden recibir. No es una fracción uniforme, su naturaleza, origen y composición varían según las estaciones. En primer lugar, tiene un elevado contenido de agua, cerca del 80%, y materia orgánica como hidratos de carbono, proteínas y grasas. Es degradable por microorganismos y se produce en generaciones de lixiviados y malos olores. Por último, en segundo lugar, tiene una densidad elevada, aproximadamente de 0,3 a 0,8 toneladas por metro cúbico. Bueno, una de las incógnitas que surgen es por qué hay que reciclarlo correctamente. La principal razón para el reciclaje orgánico es evitar un impacto ambiental negativo. Se pueden resumir las principales razones en tres categorías: razones legales, razones ambientales, que tienen que ver con el ahorro del recurso al transformar la materia orgánica en compost, mejora la calidad de los suelos gracias a este compost seguro y de calidad. La tercera categoría es razones económicas, que llevar los residuos orgánicos a vertederos o a plantas ocasiona un canon de residuos, y destinando esta fracción a compostaje o digestión anaeróbica se reducen o incluso se pueden llegar a eliminar. Bueno, hablemos de tratamientos de residuos orgánicos. Y sin duda, tenemos que hablar de compostaje, en primer lugar, la cual es sin duda una de las tecnologías más antiguas para los tratamientos de los residuos orgánicos. En los países en desarrollo se considera que más del 50% de los residuos sólidos se encuentran dentro de los orgánicos, con lo cual es necesario establecer y a su vez fomentar métodos o tratamientos que permitan mejorar la calidad del medio ambiente, siempre que esté al alcance de nuestra mano. Cuando hablamos de los partícipes de esta gestión de residuos, no es necesario hablar o ampliar tanto en cuanto a la cantidad de gente involucrada como lo serían ciertos países en desarrollo. Los agentes del cambio pueden encontrarse desde en un mercado barrial, un hogar, pequeñas y medianas empresas que produzcan agroalimentos, y los comedores vienen siendo también parte de este movimiento. Por otro lado, cabe destacar que por lo menos el 10% de los residuos orgánicos, tanto de nuestro país como en Uruguay y Brasil, proviene de la yerba que consumimos en el día a día. La forma más común hoy en día de realizar compostaje es a través del compostaje en pila. El proceso puede darse de manera natural o de forma controlada. De ambas formas, el resultado final será el mismo, pero el tiempo jugará un papel fundamental en la diferencia entre ambos. De manera natural, el proceso será mucho más lento, pero a través del contacto con el oxígeno, la materia se degradará gracias a la presencia de microorganismos, como bacterias, hongos, actinomicetos y protozoos. Por lo contrario, el compostaje de forma controlada dará lugar a una mayor eficiencia a la hora de poder conseguir
un mejor resultado en la degradación de nuestros residuos. El compostaje consta de dos fases. Una es la fase activa y otra es la fase de curado. En la fase activa es donde más actividad hay y a su vez en las primeras 24 a 72 horas podemos encontrar de 55 a 70 grados centígrados. Y eso es muy importante ya que permite que se eliminen patógenos, se eliminan semillas de yuyos y se eliminan compuestos fitotóxicos. Esto ocurre en el centro de la pila, por lo que es muy importante remover nuestro compost para que de esa manera la parte superficial también sufra los mismos cambios. En esta fase es necesario que el compost tenga contacto con agua y buena cantidad de oxígeno, sean por entradas de aire del lugar donde el mismo se esté desarrollando o por la inclusión de ramas o de distintas hojas que dejen lugar a la recirculación de oxígeno. Luego de varias semanas se empiezan a desarrollar bacterias termofílicas adaptadas a mayores temperaturas. Esta etapa puede tener varias semanas hasta llegar a la siguiente fase. La fase de curado puede tener una duración de meses o hasta un año. En los mismos, el compost se va estabilizando y madurando. Es la fase más importante ya que nos dará el producto final ya curado. Luego de este tiempo recuperamos las bacterias mesófilas. Dentro de lo que son las distintas formas de recirculación del aire del compost, encontramos las ya mencionadas estructuras que se le pueden agregar al mismo, como lo son ramas u hojas, estructuras de la naturaleza. Desarrollar el mismo dentro de algún cubo con endijas para que el mismo tenga buena circulación de aire. En Asia incluyen cañas de bambú para que entre oxígeno al compost. Se puede desarrollar también en tambor rotante para que haya una buena recirculación, incluyendo ventilación por tubos. Y por otro lado tenemos el compostaje con aireación forzada, donde de manera industrial se hace mayor control del mismo y se realiza una recirculación de oxígeno más eficiente. En cuanto a la digestión anaeróbica o biometanización, se caracteriza por ser un tratamiento de materia orgánica en el cual no hay presencia de oxígeno. Se genera gas metano, el cual puede ser aprovechado como combustible de cocina o en algunas casas inclusive para producir electricidad. Presentamos un ejemplo de la estructura que puede llegar a presentarse para realizar la biometanización. Como se ve en la imagen, hay una entrada donde se incorpora al equipo los residuos orgánicos junto con algún sustrato que aporte humedad. En el fondo se forma un sustrato muy húmedo, el cual contribuirá a la producción de gas, que se irá decomprimiendo en la medida que se vaya utilizando el mismo. En el caso que este gas no se utilice, el barro que se forme irá bajando, con lo cual por la parte de overflow o desborde se cumplirá el objetivo de descomprimir el equipo. Cuando hablamos de la construcción del equipo en sí, el hecho de que el mismo esté bajo tierra brinda la posibilidad de generar mayor cantidad de calor dentro del mismo, ya que los microorganismos que trabajan no lo generan por sí solos, sino que su producción es principalmente biogás, metano. En países con grandes variaciones de temperatura, por ahí es altamente recomendable este criterio para mantener ciertas temperaturas y no así en lugares con climas más cálidos todo el año. En cuanto a la ciudad de Olavarría, esta fue incluida en una de las 4 localidades del país para formar parte del proyecto Biogás, que este pone foco en generar energía, biogás, a través de los residuos municipales. El proyecto es elaborado en conjunto con los Ministerios de Ambiente y Energía y en esta primera etapa solo involucraría a Olavarría y Tapalqué dentro de lo que sería la provincia de Buenos Aires, Las Heras en Mendoza y Rafaela en Santa Fe. Los basureles son un problema muy grave que generan contaminación y problemas sanitarios y los municipios no consiguen encontrarle una solución al manejo responsable de los residuos. Estos basurales son focos de contaminación y muchas veces las autoridades eligen quemar, incinerar la basura, provocando un efecto devastador para los habitantes que deben convivir con nubes tóxicas. La idea es que a través del biogás se pueda generar energía eléctrica para alimentar a las propias localidades y también reducir drásticamente el impacto ambiental de la exposición a residuos, reducir las emisiones de metano para contrarrestar los efectos en el cambio climático, bajar el volumen de los residuos enviados a disposición final y promover el uso de energías renovables. Junto con Indonesia, Argentina fue elegida para llevar a cabo un programa de reciclados. El primero de ellos se hizo en la Villa 31, que se denominaba ATR, con las siglas ATR, pero que significa a todo reciclaje.
y en un año y medio ha logrado la construcción de la primera planta clasificadora para reciclado y también una planta de residuos orgánicos en un programa que aún se está llevando adelante. A partir del estudio e informe realizado podríamos aportar la experiencia y el resultado que de mi parte, Pablo Arévalo, obtuve con mi experiencia en el compostaje. En primera instancia, desde mi lugar, no trabajé con el compost en forma de pila, sino que fui a una verdulería y pedí un cajón con endijas para que la acumulación de tierra tenga buena circulación de oxígeno. Por otro lado, también en la parte de la base puse madera y piedras, con lo cual logré un buen apoyo y una buena oxigenación. Luego de agregar la basura orgánica, como se aprecia en las fotos que plasmamos en la presentación, al poco tiempo se evidenció el comienzo de actividad dentro del compost, apareciendo gusanos dentro del mismo y apreciándose la degradación de la basura que había puesto. El compost aún se encuentra en la fase activa, ya que se le sigue agregando residuo orgánico. Pero por otro lado, viendo la necesidad de acelerar el proceso, empecé a reducir el tamaño de la basura que tiraba, mixeando y cortando la basura para que los tiempos de degradación sean menores. Por último, agregué al compost lombrices californianas. Estas tienen una gran capacidad de reproducción y de trabajo, con lo cual los tiempos de degradación de basura van a ser menores gracias al trabajo de ellas y la buena circulación de oxígeno del compost. En cuanto a mi experiencia, puedo afirmar que es satisfactorio haber podido aprender que una cosa así podía ser posible de realizar en la comodidad de nuestro hogar y que de alguna manera dé tantos beneficios al medio ambiente. Es por esto que planeo seguir con este tipo de tratamiento de reciclaje de materia orgánica y difundir la misma para que de alguna manera podamos lograr un impacto de cambio en nuestra sociedad.